Bien, gente, estamos en la clase número 33 del curso de Soberanía para niños y adultos por Alejo Vicidunais, dando los primeros pasos en soberanía y hablamos de preparacionismo, estar preparado para la guerra urbana. Bien, eh, hago un par de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué crees que el presidente de Estados Unidos, Trump, hizo volver a todas las tropas, sus militares, al territorio, su propio territorio? No hizo guerra ni conflictos, ¿sí? Armas de guerra. Y, por ejemplo, hace 2 años atrás dio la orden de fabricar 16 municiones, bala para rifles de militares por cada civil. Esa es la proporción. 5.000 millones de municiones de sus armas de corto y largo alcance. ¿Sí? Hablamos de bala de pistola y bala de fusiles. ¿Y por qué durante la pandemia movió y reubicó tropas dentro del territorio, tanques de guerra y recursos dentro del territorio? Estos fueron denunciados por gente que los vio, movilizándose en trenes de un lugar a otro, de lugares donde hay reservas a ciudades. Entonces sabemos que es mentira el plan de Mía, y los militares expertos en estrategia de guerra no hacen nada. O sea, ellos no se han dado cuenta de que el plan de Mía está acosando a toda la población. O sea, si nosotros, gente común y corriente, nos damos cuenta de la mentira, ¿vos crees que la gente experta, preparada para este nivel de guerra, este tipo de ataque, no lo sabe? Ahora, ¿por qué todos los presidentes amenazaron al menos una vez con sacar a los militares a la calle para contener su narrativa de la pandemia? ¿Sí? Entonces, es feo responder a estas preguntas. ¿Sí? Entonces, todos los ejércitos del mundo están preparándose desde hace al menos 2 años para salir a las calles de su propio país para hacer la guerra al pueblo, como lo hicieron en cada dictadura militar, que es ni más ni menos que comunismo puro y duro. Bien, esto no es cuestión de que me crea o no, es ver la información. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchos se enteraron que Donald Trump, por ejemplo, sacó a todos los militares de los conflictos de territorios donde tenía guerra, ¿sí? Pero nadie se preguntó por qué ni lo ha asociado a otros datos que se fueron dando, ¿sí? Yo, por X motivo, tengo la suerte de recordar esos datos y luego hilo, ¿sí? Junto y armo el rompecabezas, y es lo que te estoy diciendo. Ahora tú puedes creerme, puedes no creerme o puedes sacar tus propias conclusiones. Entonces, ¿te has preguntado por qué China está fabricando armas de forma ilógica? Está fabricando tanques, aviones modernos, está desarrollando aviones de cuarta y quinta generación, drones de todo tipo, enjambre de drones, barcos submarinos, y está especializando en diferentes áreas sus militares, supuestamente por los conflictos que hay por sus islas, ¿sí? Pero es abuso la fabricación de todo su armamento. ¿Por qué lo está haciendo por un par de islas si diplomáticamente lo puede resolver? Bien, entonces yo digo que Juan Goico, para aquellos que no sepan, Juan Goico para mí es el dueño del mundo, eh, dijo, dijo a través de otras personas, el nuevo gobierno mundial se impondrá por consentimiento o por la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? O lo aceptamos o morimos en el intento. Algo así. Entonces, si no actuamos ahora y detenemos sus planes, ¿sí? Ellos nos llevarán a la Tercera Guerra Mundial. Guerra en todo el mundo. No habrá lugar donde esconderse o ponerse a salvo, ¿sí? Y te explico por qué. Uno, el problema de ellos es que no da la proporción de 3-1 que es necesaria para todo conflicto. Hay un estándar, ¿sí? En las Fuerzas Armadas, por ejemplo, de Estados Unidos, que siempre tienen que ser 3 militares estadounidenses contra un militar de cualquier otro bando. Esa es la proporción para una invasión o para un conflicto. Es decir, que si van detrás de Bin Laden, se supone que son Bin Laden y 2 o 3 guardaespaldas, tienen que ir por lo menos 15 soldados, ya sea en un helicóptero, en tierra,
¿sí? Para someterlo, porque 3-1 es la proporción necesaria para someter a cualquier individuo. Entonces, cuando vos estás en la calle, porque no usás el bozal o lo que sea, siempre llegan 2 o 3 policías y mucho más a someterte. Esa proporción, ¿sí?, es necesaria para lograr someter a un hombre, ya sea flaco, alto, fuerte, no importa. Entonces, en Estados Unidos hay 2 millones de militares, más las reservas, ¿sí? Hay que sumarle las reservas, que no he encontrado datos de la reserva, para someter a 330 millones de civiles. Entonces ellos pierden la guerra porque no tienen la proporción. Sus militares no son capaces de someter a 330 millones de civiles, ¿sí? Bueno, en Argentina son 126 mil militares en actividad y son medio millón de reserva. En total son 626 mil militares listos para la guerra, para someter a 45 millones de personas. Entonces los militares argentinos pierden la guerra, no pueden someter a tanta gente. Bien, entonces conclusión número 1 que saco de este dato: el enemigo lo supera en número y el plan de Mía viene a reducir ese número. Bien, el territorio es extenso, el mundo es muy grande. Entonces los militares, los policías, las fuerzas intermedias, ¿sí?, jueces, municipales y demás, y el gobierno no pueden cubrir a todo su territorio. Por ende los divide y los debilita, ¿sí? Entonces, mantener junto a los enemigos en un solo lugar, en una ciudad, facilita el ataque y es más barato el sometimiento dentro de un lugar, porque si están esparcidos en el territorio, ellos están obligados a dividirse, separarse, pero en cambio tienen dentro de la ciudad, ellos tienen que rodear, ir haciendo el cinturón, apretándolo, ¿sí?, cada vez más, hasta que cierran el perímetro y reducen a quien sea, ¿sí? Entonces la conclusión número 2 es que el enemigo, si el enemigo se divide, se esparce, se esconde, entonces se fortalece y no pueden vencerlo. Es decir, lo que menos quieren ellos es que nosotros nos vayamos de las ciudades. Ellos nos quieren sometidos dentro de las ciudades porque es mucho más fácil someter a mucha gente dentro de un solo lugar, ¿sí?, que lejos. Entonces, los militares pueden hacer un cordón en la ciudad, someterlos de a poco, pero en cambio cuando se esparcen, no, sus bajas son mayores y tienen mucha posibilidad de perder. Entonces, el plan de Mía viene a sitiar a la población en un solo lugar, que es fácil de controlar, atacar y de destruir. Con un par de bombas se destruye una ciudad, ya sabemos. Y es mucho más barato y económico reducir al enemigo. Bien, ya vamos a llegar. ¿Por qué te explico esto? Bien, un pueblo armado es un pueblo invencible, ¿sí? Porque aquel que le pelea por su libertad, por su familia, por su hijo, por sus tierras, pelea hasta la última, más allá de su fuerza, a un vencido sigue peleando, ¿sí?, en contra de un enemigo que son pagados, ¿sí?, y pelean por un sueldo y no están dispuestos a morir por unos míseros pesos o dólares. Entonces, lo que se pretende es el desarme de la población, ¿sí? Entonces se endurecen las leyes para portar o tener armas, es la tenencia. Entonces, por otro lado, las municiones de las armas que se puedan vender a civiles o cualquiera son muy costosas, ¿sí? Y hay todo tipo de restricciones para las armas y las municiones. Es decir, qué tipo de armas puedes comprar, qué tipo de municiones puedes usar, cuáles no, ¿sí? Entonces te reducen a que seas como un indio que usa arco y flecha. Entonces, un enemigo desarmado es muy fácil de vencer, ¿sí?, cuando vos tenés la supremacía tecnológica y militar. Entonces las leyes están en contra de las armas y de las ideologías antibelicistas, paz. Entonces todas las narrativas van a que tú seas pacifista, no estés dispuesto a pelear por tu libertad ni a defender tu patria. ¿Por qué? Porque hay otros que lo hacen y vos querés la paz. Sos capaz de vender a tu hijo por la paz del mundo, ¿sí? Entonces la conclusión número 3 de es: se le quita o se le niegue el acceso, uso y todo tipo de arma y tecnología a la población.
el presidente Biden está pidiendo el desarme de la población. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que un desequilibrado mental dispara en la escuela y mata a 20 alumnos, ¿sí? Entonces le echan la culpa al padre, que las armas son peligrosas. Son personas que están desquiciadas, podríamos decir que están programadas por el mismo gobierno. Alguien le debe llenar la oreja que dice, sí, anda a matar a todo el mundo, y el tipo va. Sí, porque hay gente así que es mandada, les gusta obedecer. Entonces, tenemos francotiradores en la calle que no le dan asistencia psicológica y saben que es un peligro. Sin embargo, le dejan portar armas porque es ley, qué sé yo, y el tipo hace un asesinato masivo de mucha gente. ¿Sí? Entonces, eso está provocado por los gobiernos para tener la narrativa de quitarle la tenencia y el uso de armas a la población. Esto nos lo llevan haciendo hace más de 30 años en Argentina y en todos lugares, ¿sí? Luego de una dictadura se empiezan a prohibir las armas, porque por supuesto la gente armada va en contra del gobierno, en contra de la gente, entonces las armas en el pueblo son negativas y se empieza a restringir. Entonces se generan tratados de prohibición de fabricación de armas, bombas nucleares, el desarme de bombas nucleares y demás, ya sea en Irak, Irán, Siria, en todos los países, incluido Argentina. ¿Sí? Después de la guerra todo eso fue buscado, mientras que los países agresores destinan obscenas, abundantes presupuestos para defensa, desarrollando nuevas armas y tecnologías y aumentan su armamento sin razón real. Es decir, no hay una causa que realmente justifique el incremento de su armamento y tecnología bélica. Entonces, provocan la guerra, una dictadura en Argentina, a fines de lograr el desarme, ya sea de su ejército, de su población y de todo. Entonces, Estados Unidos, Rusia, China, Israel, Brasil, Rumanía, son supuestos conflictos ideológicos, ¿sí? Son falsos, son narrativas de la Guerra Fría, pero todos ellos, a través de esa narrativa, se arman, fabrican armas y solamente ellos le venden al resto del mundo. Aparte de hacer negocios, ellos se fortalecen. ¿Sí? Lo que pasó es que Argentina en la dictadura compró los misiles Exocet que eran franceses. Bueno, Francia les dio los códigos de desarme o de desactivación de los misiles a Inglaterra, previo convenio, previo pacto. Entonces los militares argentinos ya no podían usar esos misiles ni destruirlos. ¿Por qué? Porque eran desactivados antes de llegar al blanco. ¿Sí? Entonces aquí hay cierta traición, ¿sí? Cuando vos compras armamento ajeno. Rusia vende sus famosos AS-400, pero vos no podés atacar Rusia o Estados Unidos le paga a Rusia por los códigos y esos misiles te los terminas guardando porque no te sirven en una guerra contra algún aliado, aliado de Rusia, China o demás. Bueno, vamos al 4. Un pueblo unido es imposible de gobernar. Aunque lo venzas, es imposible de gobernar. Entonces, ¿qué es lo que se crea para desunir al pueblo? Las ideologías de género, las ideologías familiares o en contra de la familia, ideologías políticas, que sos de izquierda, que sos de derecha, las religiosas, ¿no? Que sos musulmán, que sos católico, que sos adventista, y las ideologías de clase económica, no, los ricos contra los pobres contra los ricos. Entonces así crean la división del pueblo, la separación del pueblo, la desunión, conflictos internos, y con esto pretenden en algún momento crear la creación de salvadores, ¿sí? Un Donald Trump o un presidente que va a salvar de toda la desunión del pueblo. La nueva Age, que es la nueva religión, unos únicos discursos, una propaganda y medio de comunicación abusivos que es para dividir al pueblo. Bien, entonces la conclusión cuarta es destruir la unión entre los pueblos, destruir el concepto de familia, destruir la identidad de cada ser vivo y del pueblo y del país. Entonces, ¿por qué crees que antes, durante y ahora todos los millonarios invierten millones de dólares para ser usados solo y únicamente en ideología de género y no para ayudar en el plan de Mía? ¿Sí? El FMI, Soros, Fundación Gates y otros fondos están abocados a las ideologías de género, transgénero y demás. Bien, ahora, un pueblo que se entiende y se comunica correctamente
es imposible de dominar y de mantenerlo dominado, ¿sí? Entonces, se generan perversiones y la degradación del lenguaje. ¿Para qué? Para que el pueblo no se pueda comunicar correctamente. Hay cambio de significado y de concepto en palabras y frases, ¿sí? Todas impuestas por servicios de comunicación y demás. Que crean neo o nuevas lenguas que son inclusivas, exclusivas, no importa. El tema es que la gente no se comunique y no se entienda. Hay debates cómicos sobre temas vitales, ¿sí? Que el pueblo debería de conocer. O sea, es como que son temas tontos, triviales. A la vez que se censuran en forma extrema y cosas convenientemente. Hay cosas que vos no puedes hablar en internet o en otro lugar en la televisión. Entonces, hay una completa prohibición a la libre expresión. ¿Para qué? Para callar al pueblo y que no se comunique entre sí. Entonces, es de extrema importancia y supervivencia la correcta y clara comunicación sobre eventos reales, evitando los engaños y las trampas del enemigo. Es una cuestión de vida y muerte. Todo esto sacado del arte de la guerra y otras cosas más. Entonces, la quinta conclusión es: ya tienen el dominio y el control de todos los medios de comunicación, ¿sí? Fabricantes, software y todo dentro de celulares, empresas de telecomunicaciones, TV, radio, internet, leyes sobre el uso de radiofrecuencias, todo limitado, ya tienen controlada toda la comunicación, ¿sí? Y ahora con el vos sales, callate, no digas nada porque contagiás. Entonces también te restringen tu comunicación. Entonces, ¿por qué crees que solo hay 5 dueños de empresas que son los dueños del 95% de todas las redes de comunicación del mundo, de todas las cadenas de televisión y radio? Ahora, ¿por qué crees que los gobiernos te obligan a usar tu celular para todos los trámites que quieran hacer, ¿sí? Y para cada uno de los trámites que tienes que hacer, ya sea en obras sociales, AFIP o lo que sea, te obligan a usar celular para que tú tengas la dependencia y si dejas el celular, ellos pierden el control. Entonces no quieren perder el control y te obligan de todas formas a usar la herramienta que ellos usan para controlarte. Entonces, ¿por qué crees que pagan 5 veces más de lo que vale para comprar una pequeña radio en un pueblo muy pequeño? Una radio para 500 habitantes en un pueblo pequeño, ¿cuánto valdrá? ¿Qué sé yo? $1.000, $10.000. Ellos pagan $50.000 con tal de hacerse del poder y de la radio. Entonces ellos controlan todas las comunicaciones. Bien, un pueblo hipertecnológico puede resistir sin problemas 1000 años. Entonces, de las cocinas a leña o gas pasamos a las cocinas eléctricas. Te cortan la electricidad y ya no puedes cocinar, no te puedes alimentar. Ellos controlan la electricidad. Tenemos TV, televisores, computadoras, tablets, electrodomésticos que tienden a escucharte o a sentirte. Es decir, qué próximo estás según la voz o demás. Entonces tienen el control y te espían a través de toda la electrónica que tú ingresas a tu casa. Tenemos las redes de telecomunicaciones, antenas por todos lados, ¿sí? Las tecnologías de quinta y sexta generación. En realidad son radares para identificar y ubicar a los enemigos. Entonces la sexta conclusión es: la visión térmica, infrarroja, las satelitales, las tecnologías militares tienen límites y son débiles, son fáciles de engañar. Funcionan muy bien en campo abierto, pero dentro de las ciudades son ineficientes. Entonces, con una simple manta térmica, ¿sí? Tú te haces invisible a sus visiones termográficas, las visiones infrarrojas. Son tecnologías de visión, o sea que necesitan ver, ¿sí? O radar, y que no siempre funcionan correctamente, que no atraviesan las paredes como te muestran en las películas. Pero con pequeños radares que ellos pueden introducir en las construcciones, en las casas, en la escuela, en las bibliotecas y dentro de tu casa, ¿sí? A través de diversos métodos de triangulación, ellos ya pueden seguir a un objetivo dentro de una ciudad o dentro de una casa, contar su cantidad, cuántos habitantes tiene ese lugar, escucharlos, ¿sí? Y con esta tecnología ya no te puedes esconder ni escapar de ningún lado de la ciudad. El plan de Mía, vino a armar sus redes de radares sin que nadie lo notase. Sí lo hemos notado. ¿Por qué crees
que los instaladores de antena sí trabajaban a doble turno durante el confinamiento de pandemia. Y tú no podías trabajar ni nada. No era cuestiones urgentes. ¿Sí? Bueno, ahora, un pueblo con energía propia resiste 1000 años y no se puede dominar. Entonces tenemos monopolios energéticos, electrónicos, nucleares y de combustibles, prohibiciones legales al uso de energías independientes. Para usar paneles solares te cobran impuestos, la tecnología es carísima y no debería ser así. Tecnologías muy costosas que ayudan a empobrecer a la gente. Combustibles para producir alimentos son necesarios porque todos los alimentos tienen que tener ciertos procesos de asepsia. Entonces, sin los combustibles no los puedes hacer y no los puedes comercializar, entonces te cortan todo tipo de negocio. Entonces, la energía solar, el viento y otras son costosas, no son desarrolladas y la ley las restringe constantemente. Entonces, sin energías no se produce. Entonces, se crea dependencia, se empobrece a la gente y se debilita al pueblo. Entonces, como séptima conclusión, sin electricidad no hay nada, no tienes nada. Usar velas es riesgoso por temas de incendio y te van a declarar como criminal. Entonces, a través de la ley y todo el conjunto que te estoy diciendo, estamos siendo sometidos. Entonces, ¿por qué crees que durante esta pandemia siguieron cobrando impuestos y los aumentaron? ¿Sí? El costo de todos los servicios energéticos, incluidos los combustibles. ¿Por qué crees que Bill Gates está comprando tierras en todas partes del mundo para cultivar su comida transgénica y plantas de energía atómica en todo el mundo, incluida Argentina? ¿Por qué hace esto? Bien, quien haya leído el arte de la guerra sabe y entiende que el enemigo ya eligió el terreno donde combatir, que es dentro de las ciudades. Ya hizo sus movimientos previos al ataque, ¿sí? El enemigo ya eligió a sus espías, que es la tecnología y los infiltrados, y ya controla todos los recursos. ¿Qué es lo que queda? Quien ya haya leído el arte de la guerra sabe y entiende que el próximo paso es el desabastecimiento al enemigo, ¿sí? Controlar sus rutas de abastecimiento y sus recursos, es decir, que no va a llegar comida de los campos a las ciudades. Entonces cortar sus recursos alimenticios. Con esto van a crear más pobreza, hambre y falta de alimentos. Luego viene el ataque rápido y sorpresivo, con todas sus fuerzas, ¿sí? Es la destrucción total en todas sus formas del enemigo. Entonces se establece un gobierno único, global, que es duro y muy cruel. Luego explicaré cómo luchar sin violencia, ¿sí? Y cómo solventar todos estos errores que estamos cometiendo, sin saber que estamos en guerra y que nos están colonizando. Entonces, el proyecto Bluebeam viene en la etapa final, que es del ataque rápido y sorpresivo. Bueno, lo dejo porque tengo visita. Nos vemos, gente. Chau, chau.